Hoy te pido que prepares la chupa de cuero, la brillantina, también un buen peine y hagas estiramientos para que puedas empezar a bailar. Porque si algo nos obligaba, la película Gris, supongo que la recuerdas, de 1978, casi era bailar constantemente con su banda sonora y con John Travolta y Olivia Newton-John. Y ahora llegan, pero en una serie. Llegan los chicos, en este caso las chicas de Gris, y llegan con una serie que nos va a permitir hablar de la película y también de algunas segundas partes que nunca fueron muy buenas, que digamos. Así que con Manu Díaz y yo, José Luis Martín, que te hablo por aquí, en World Media Podcast, hoy hablamos de una serie que habla de Gris y que tiene a las chicas como protagonistas. Espero que lo disfrutes y sobre todo que bailes. Y puede ser o no que Manu Díaz bailara las canciones de Gris, pero eso ya lo contará o no él a continuación. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, no, lo de bailar las canciones de Gris, eso es en otro multiverso. En otro multiverso, ¿no? Tú no eres muy de bailar, ¿no? Digamos que no es una de las virtudes con las que me bendijo la naturaleza. Bueno, pero eres de los que al menos mueve un poco así la piernita cuando hay algo que le da un poco de marcha, ¿no? De ritmo. ¿O tampoco? Tampoco. No, ¿Sentado? tampoco. Ni siquiera Tampoco. sentado mueves así un poco la pierna como diciendo, ah, mira qué buen ritmo. No, Yo nada. no. Claro, Manu es de los que está Yo viendo la marco película. la pose de tipo duro. Vale, exacto, sí. Te peinas, ¿no? Bien con la gomina, con el fijador, que Efectivamente. tengo un amigo que le decía friscador. Mira que es difícil, ¿eh? O sea, el fijador, decirle friscador, anda que no es difícil cambiar el nombre, pero bueno. Y seguro que Manu, pues era de los que, con una película como Gris, ¿no? Danny Zuko, Sandy y demás, pues cuando la viste, yo no sé si te viene a la cabeza ese recuerdo de la primera vez que la viste, Manu, eso sí. Sí, hombre, en este caso sí es verdad que eh, tengo que decir que yo he podido ver, he tenido la suerte de poder ver Gris al menos en dos ocasiones en pantalla grande, Mm. pero no fue, desde luego no fue el estreno. No recuerdo yo que con 2 añitos estuviera yo en el cine viendo Gris. Eh, pero sí es verdad que yo creo que la primera vez que la vi fue ya directamente en VHS. Mm, bien. Así que he dado ya dos indicadores de mi edad. Sí, ya estaba bastante claro, ¿eh? Está claro que no soy de TikTok. No, para nada, no, para nada. Bueno, mejor eso que decir, bueno, pues yo la vi enrollando una bobina y esto y lo otro, que también, hombre, también habría a lo mejor, pues, nos habría retrotraído, ¿no? Un poco más allá, pero, hombre, el VHS yo creo que no queda tampoco tan lejano, lo digo también porque yo soy de los de la misma quinta, con lo cual así no se siente uno tan viejuno, que también es Bueno, otra, bueno. pero bueno. Eh, vale, pero bueno. Si yo, haciendo así memoria, yo creo que el DVD Sí. tiene ya unos 20 años. El DVD, o sea, lo que es el vídeo digital, bueno, si vamos al Laserdisc, ya sí que nos vamos Mm. a principios de los 90 si no recuerdo mal. Pero el DVD se implantaría a principios de los 2000. O sea, que estamos eso, hablando de unos 20 años de desaparición del VHS. Es que el tiempo pasa tan rápido, Manu, que la verdad uno pierde la cuenta. Vamos a poner esa excusa y ya está, ¿no? Y ya y cerramos el Vale, tema, porque si no... tú todavía metes el disco y le das a rebobinar. Efectivamente, y digo, rebobina, y se oye como rebobina, ¿no? Con aquella velocidad y aquel sonido que tenía su magia, ¿eh? También tenía su magia, las cosas como son. Manu, pero llega Gris, pero no llega una nueva película, sino una serie, ¿no? En este caso. Efectivamente, bueno, es verdad que proyectos para continuar, rehacer, Gris ha habido muchos. De hecho, recordemos que hubo una secuela infame de Gris que estaba protagonizada por Michelle Pfeiffer. Mm. Eh, pero en este caso lo que nos llega y nos llega a través de una plataforma de creación reciente que es Sky Showtime
es la serie de televisión Grease Rise of the Pink Ladies, es decir, el levantamiento de las Pink Ladies, de las chicas rosas que eran, digamos, ese grupo protagonista al que quería entrar el personaje de Olivia Newton-John en la película, ¿no? Que eran un poco las que un poco dominaban todo el instituto bajo la mano dura de Rizzo, el personaje que interpretaba Stockard Channing. Eh, pero en esta nueva versión, pues como decimos, una precuela, nos vamos, digamos, al instituto antes de la llegada a Rydell High, antes de la llegada de el personaje de Sandy, Mm. y aquí, pues bueno, lo que son los protagonistas de la película, pues todavía no entran en juego, ¿no? Sino que es un poco cómo se desarrollaban las leyes del instituto antes de el noviazgo de Danny y Sandy. Mm. Con esta, digamos, serie, Manu, podemos pensar, claro, el protagonismo que se le da, ¿no? A las chicas de la película es porque siempre se ha hablado, ¿no? Digamos, pues a lo mejor de la importancia que tenía Dani Zuko, su grupo de compañeros, aunque sé que había un equilibrio en la película, pero puede ser que a lo mejor alguien se sintiera un poco desplazado y que veamos el resurgir, ¿no? De esta parte femenina de la película, y en la serie, en este caso. Bueno, yo sinceramente, a mí, lo que dices tú, yo creo que en la Mm, película, el musical y la película original que se hizo a continuación, yo creo que los roles están bastante equilibrados. Eh, pero sí es cierto que quizás a día de hoy hacer, digamos, una serie con por los engominados de Gris, como que no tiene mucho sentido. Sin embargo, pues esa mirada al mundo femenino, estamos hablando de una acción que se desarrolla en los años 50, donde empiezan ya en Estados Unidos a tener desarrollo los movimientos sociales, y entre ellos el feminismo, pues quizás da más juego las Pink Ladies que, digamos, el contrapunto masculino. De hecho, yo sinceramente en la película me parece mucho más interesante los personajes femeninos mm. que los personajes masculinos, que me parecen son mucho más planos. Y entonces, curioso, ¿no? Porque si ese equilibrio, también yo lo decía al principio, ¿no? Que siempre parece que se veía, ¿por qué esa parte? Y a lo mejor no darle más importancia a la parte masculina de Gris, desde tu punto de vista. Bueno, por eso, porque estamos en una época Hmm, donde, digamos, se están potenciando más las historias femeninas, se claro. Hmm. está potenciando más dar voz a las mujeres y darle protagonismo a las mujeres, y yo creo que en este caso, lo que te comentaba antes, creo Hmm, que tiene más sentido hoy en día una precuela de Gris con un enfoque femenino que una precuela de Gris con un enfoque masculino. claro. Y Manu, teniendo en cuenta lo que antes dijiste, esa infame segunda parte protagonizada por Michelle Pfeiffer, corremos el riesgo de que se manche un poco más el nombre de la película con una serie que no esté a la altura. Hombre, yo creo que en este caso se ha querido cuidar el producto. También es verdad que es un producto que tiene que ir un poco a contracorriente también, si bien estamos diciendo que va a favor de la corriente en lo que es la representación femenina, sí creo que es un producto que tiene que ir un poco a contracorriente, que tiene que ser anacrónico con lo de hoy en día, porque también Gris en su momento, recordemos, la película es de 1978, o sea que es una película que llegó ya casi rozando la década de los 80, con todos los cambios que supuso a nivel social, pero también a nivel musical, la década de los 80, pero el musical se estrenó en 1971, o sea que hay
casi una década de diferencia entre la creación del musical y el estreno de la película. Pero ya tanto el musical como la película tenían un toque de nostalgia, tenían un cierto toque quiche, de mirar al pasado, y un pasado, por un lado, idealizado en muchas cosas, pero también cursilón. Mm. Y eso está ahí. O sea, la mirada de Gris a la década de los 50 es un poquito ñoña. A Mm. pesar, también, eso es otra cosa muy importante, Gris fue uno de los primeros musicales en tocar elementos sexuales de manera eh, explícita. Recordemos la canción de Summer Night. Hay claras alusiones en la versión de los chicos, hay claras alusiones sexuales, Mm. y después, por ejemplo, está el personaje de Rizzo, que cree que está embarazada, conflicto de una adolescente embarazada en los años 50. O sea que hay una serie de elementos que hasta entonces tocar, y mucho menos un musical que viniera de un gran estudio de Hollywood, porque bueno, los musicales, por un lado era ese mundo más lírico, pero también era un mundo mucho más conservador. Sí, es verdad, ahora que lo dices, claro, teniendo en cuenta la época que era, que hubiera esas alusiones y sobre todo, ¿no? En una cultura como la norteamericana, que siempre han sido muy, muy puritanos, pues llama la atención, ¿no? Que fueran, vamos a decirlo así, tan atrevidos. Sí, hombre, sin llegar todavía también, hombre, ya había un recorrido. Hmm. O sea, West Side Story es del 61, y West Side Story también tocaba, pero West Side Story sí que fue un musical tremendamente revolucionario en su época, en muchos sentidos, ¿no? Pero eh, ya cuando llegamos a la década de los 70 es cuando empieza también la contracultura, y es cuando ya el musical empieza a adoptar otras formas y a coger, digamos, también esa línea, a reflejar esa cultura alternativa en Estados Unidos que normalmente no llegaba a, digamos, a las grandes películas de Hollywood, pero que la juventud de la época sí disfrutaba, y que al final, pues bueno, pues Hollywood tenía que transigir un poco, y en determinados productos, pues dejar entrar parte de esa contracultura en sus películas, porque si no se quedaban atrás. Hmm. Manu, ¿y el reparto? Vamos a ver a alguna actriz conocida, algún actor, entiendo que también saldrá en la película que sea conocido, o estamos hablando de, no sé, de una serie donde no va a haber ninguna estrella que eclipse a lo mejor el componente de lo que es Gris. Bueno, en este caso se tira más eh, sobre todo de actrices jóvenes con poco recorrido. Eh, Mm. Aquí no va a ser el caso de la película, que la película venía ya protagonizada no solo por actores que bueno, que para estar en el instituto a su edad tenían que estar más bien ya en la clase de mayores de 35. Sí, sí, sí. Eh, pero que sí, es verdad que en Gris ya sí se tiró la película del 78, sí se tiró de nombres mucho más conocidos. O sea, Travolta ya era una estrella del cine, del teatro en aquel momento, era una de las figuras deslumbrantes de Broadway, y claro, su salto al cine, tanto con Fiebre del Sábado Noche como con Gris, pues ya lo hizo con talla de estrella. Y en el caso de Olivia Newton-John, pues lo mismo, era ya una cantante consagrada, pero es verdad que a ambos, a pesar de que ya tenían un recorrido, ya tenían una fama, el éxito de Gris ayudó a auparlos y a inmortalizarlos. Hombre, la verdad es que has hecho esa reflexión y ahora uno piensa y dice, es verdad que estaban en el instituto, pero ya, como se suele decir en Canarias, eran galletones, ambos. O sea que, y todos los que formaban parte de la película, Sí, que eso lo haces a día de hoy y muchos dicen, anda, mira, este abuelo o esta abuela en el instituto no se lo cree nadie, ¿no? En otra época a lo mejor es quizá que no tenemos esa mentalidad.
efectivamente, hombre, hay que recordar, Olivia Newton-John no quería hacer la película, la convencieron, pero ella tenía ya 30 años cuando hizo la película. 30. Y ella decía que no, que ya no tenía edad para estar haciendo de jovencita de instituto. Hmm. Pero bueno, la consiguieron convencer. Y en el caso de Travolta, pues bueno, también venía ya talludito, ¿no? Es verdad que Travolta es más joven que Olivia Newton-John, pero estamos hablando que ya tenía pues en torno a los 24 años cuando rodó la película. O sea que Hmm. digamos, 6 años por encima o 7 años por encima de la edad de Sí. Danny Zuko. Que fíjate qué curioso porque, claro, una mujer, ¿no? Que siempre son más maduras que los hombres, con 30 años, donde ya, sobre todo en otra época, ¿no? Se consideran mucho más mayores. Como dices tú, verse en un papel de alguien del instituto, muy claro lo tuvieron que ver para observar que iba a ser un éxito porque habría sido un ridículo, ¿no? Que alguien dijera, pero como una mujer de 30 años, que seguramente hubo alguna voz que lo dijo, pero a día de hoy eso habría sido un machaque absoluto, ¿no? De alguien que se ríe de una persona que se mete en la piel de alguien de el instituto con 30 años y que, vamos, que no cuaja. Pero insisto, la verdad que los dos encajan perfectamente en el papel y no pensamos en ningún momento que justo están en el instituto. Sí, hombre, también es verdad que Olivia Newton-John, por un lado, tenía una cara Sí, niñada, es verdad. eso es cierto, Mm, y siempre fue una mujer que nunca aparentó su edad, o sea, que mm, en este caso, y que la ves en el papel de Sandy y sabes que no puede haber otra Sandy que Olivia Newton-John. es verdad. Manu, y vamos a volver a escuchar hasta la infinidad todos los éxitos de Gris una vez que salga la serie, o van a intentar colar alguna canción nueva o algo diferente o alguna versión. No sé si tienes ese dato también o crees que más o menos vamos a seguir escuchando lo mismo de siempre. No, en este caso se opta por música nueva. Anda. Y, hombre, entiendo que algún guiño a las canciones tradicionales los meterán porque bueno, nostalgia manda, pero en este caso la música busca, mm, digamos, recoger el testigo, pero eh, aportar nuevos temas un poco al catálogo musical de Gris. Que va a haber ahí un poco de, yo creo que va a priorizar sobre todo digamos, la música original sobre el guiño, que yo creo que se queda más en eso, en un guiño Mm. o en una cita nostálgica con las canciones originales. Solo espero que mantengan, por lo menos, la historia de la música que todos recordamos de Gris, que no vayan a meter algún reggaetón ahí en medio extraño que no cuadra ni con la época ni nada parecido, porque ya experimentos, sabes que siempre nos encontramos con desagradables sorpresas, ¿no? Sí, bueno, precisamente, además, una cosa lo podemos vincular con Gris también. Mm. Recientemente el biopic de Elvis, donde también, pues bueno, grandes clásicos de Elvis, algunos se hacían en la versión de Baz Luhrmann, pues tenían una versión hip hop, Mm. pero bueno, Baz Luhrmann tiene esa línea postmoderna y bueno, no sé si perdonárselo, pero bueno, lo asumimos. Pero él, curiosamente digo que tiene conexión con Gris Mm. porque Elvis estuvo a punto de ser el Danny Zuko de la versión cinematográfica de Gris. Uf, pues no sé qué decirte, ¿eh? A lo mejor no le habría dado No, el toque. dijo que no porque se veía muy mayor para el papel. ¿Y qué edad tendría? A lo mejor lo recuerdas o es difícil saberlo ahora. Pues Elvis, vamos aquí en este caso, eh, hacer una búsqueda rápida. Mm. Pero vamos, que ya a estas alturas yo casi que diría que estamos en,
el final de la carrera de Wow, que Elvis va. Presley. No, que va. O sea, estamos hablando que Elvis falleció en el 77. Ujú. La película es del 78. Vamos a decir, vamos a ver que no, a lo mejor ¿Él murió de que se sobredosis? acercaron a él. Sí. Si vamos a decir que a lo mejor en el 75 que se pudieran haber propuesto a Elvis. Pero nada, ya Elvis en el 75 No. no estaba en condiciones de hacer de Danny Zuko. Ni de mucho Son más, ¿no? los dos papeles, los dos papeles que él rechazó en cine. Este fue el último que le ofrecieron. Perdón, 3 papeles que rechazó en cine. Uno fue en West Side Story, que en este caso, digamos, fue más bien rechazado por el coronel Tom Parker. Después Ha nacido una estrella, que Barbara Streisand se lo ofreció directamente a Elvis, es decir, puenteó al coronel. Y Elvis en un principio la quiso hacer, pero después, digamos que tuvo dudas de si podía interpretar bien el papel o no, y el hecho de ser un cantante ya acabado y demás, pues terminó de convencerle que mejor no hacía ese papel, y después le ofrecieron hacer Gris y también lo rechazó por eso, porque ya no estaba en condiciones de hacer ese personaje. Vaya, ojo, a lo mejor se convirtieron esas películas en históricas y grandes éxitos pues, del cariño, porque no estuvo él, vete tú a saber. Hombre, yo sí creo que Ha nacido una estrella, a pesar de que Chris Christopherson hace un gran papel ahí y encaja perfectamente en el personaje. Yo creo que Ha nacido una estrella o se hubiese enriquecido mucho con Elvis Presley. Lo que pasa que, claro, eso hubiese implicado también que Elvis hubiese tenido que indagar en sus demonios privados y no estaba dispuesto. Claro. Bueno, Manu, para acabar, no sé si quieres aportar algo más de esta serie que esperemos que esté a la altura, como decíamos al comienzo del podcast, de la histórica película, ¿no? Porque, hombre, para hacer cosas que luego queden peor, mejor no hacer nada. Bueno, siempre podemos ver el primer episodio y si no nos gusta, nos ponemos la peli. Y ya está, es verdad. Mira qué solución, oye. La verdad es que le has dado en el clavo. Dice, para quitarte el mal sabor de boca, dice, venga, quítame esto que no vale para nada, me pongo la peli y san se acabó. Pues bueno, me gusta esa política que has puesto sobre la mesa. Me gusta. Sí, hombre, como curiosidad, te pongo sobre la mesa que Jeff Conaway, el actor que hacía de Keniki, estaba tremendamente enamorado de Olivia Newton-John. Estaba, digamos, absolutamente deeply devoted, como dirían en la canción. Vale. Y de hecho, muchas de las escenas cuando tenía que rodar y estaba ella cerca, tartamudeaba de lo nervioso que se ponía. Lo curioso es que años más tarde, Jeff Conaway se casó con Rona Newton-John, es decir, con la hermana de Olivia Newton-John. Fíjate, qué cosa. Bueno, es como agua para chocolate, pero sí. con gomina. Si no Juana, la hermana, ¿no? Bueno. Bueno, pues mira, el hombre al final entró en la familia, que a lo mejor, bueno, pues es lo que quería, los genes. Pues Manu, como siempre, ha sido un placer este ratito de pasarlo contigo, recordando películas de hace algunos añitos, pero bueno, que llegan también a través de nuevas series y veremos qué tal. Y como dices tú, me gustó eso de si no funciona el primer capítulo, película al canto y san se acabó. Por supuesto. Pues Manu, como siempre, un placer escucharte, cuídate mucho y hasta el siguiente capítulo aquí en World Media. Y que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Pues al final yo lo he intentado, pero Manu no se ha lanzado ni siquiera a mover un poco la piernita mientras suena la banda sonora, aunque la banda sonora no ha sonado. Pero es una película que la verdad, después de haberla bailado tanto, o por lo menos haber disfrutado tanto de su música y de su contenido, ahora veremos también si la serie nos deja un buen sabor de boca. Bueno, como siempre, para mí ha sido un placer acompañarte en este ratito del podcast, en esta desconexión, para que olvides un poco el día a día y escuchas otras cosas. Y como siempre, agradezco tus comentarios. También que sigas el canal, que actives las notificaciones para que sepas cuándo llegan estos podcasts y que lo compartas. Y que todo lo encuentras en worldmedia.es, en iVoox, en Spotify, bueno, en YouTube, en todos lados.
Así que un placer, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Y baila.